Las 8 en punto. Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Nueva emergencia por un voraz incendio en Sopó esta vez. La conflagración forestal se presenta en este municipio que queda al norte de Bogotá, muy cerca de una zona de viviendas, como lo evidencian las imágenes. Por eso las autoridades piden a los habitantes de la zona tomar precauciones. Aún se desconocen las causas de cómo se originó este incendio. Las condiciones de la zona dificultan las labores de los cuerpos de atención. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 11 departamentos están en riesgo de desabastecimiento de agua debido al fenómeno del Niño. 6 de ellos ya declararon la calamidad pública. Los incendios forestales, también registrados en medio del fenómeno climático, han afectado más de 23.000 hectáreas de bosque. Así lo confirmó la Unidad de Gestión del Riesgo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las delegaciones del gobierno y del ELN acordaron extender solo por una semana el cese al fuego, mientras se hace una estricta evaluación del mismo. El cese al fuego, que se vence a la medianoche de hoy, se prorrogará entonces hasta el 5 de febrero. Cifras oficiales indican que a la fecha se han registrado 35 secuestros, 43 homicidios y 16 casos de confinamiento a poblaciones con participación del ELN. Los departamentos más afectados por acciones armadas son Arauca, Cauca, Nariño y Chocó. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. María Corina Machado desafía al chavismo y asegura que mantendrá su candidatura a la presidencia de Venezuela pese a inhabilitación por parte del Supremo. Ultimátum de Estados Unidos al gobierno Maduro. Anuncia reactivación de las sanciones si no se cumplen los acuerdos con la oposición. Ataque a base de Estados Unidos en Jordania por parte de milicias proiraníes eleva la tensión en la región. Retiran apoyo económico a agencia de la ONU en Gaza por participación de empleados en ataque de Hamas a Israel. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La ganadora de las primarias en Venezuela, María Corina Machado, continuará con su candidatura y calificó como un acto de delincuencia judicial la inhabilitación que le impide competir en los comicios. Queremos elecciones limpias y libres y vamos a hacer. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que continuará con su candidatura pese a la inhabilidad en su contra, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y quiera o no quiera, Maduro se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones. Machado recalca que tiene un mandato del pueblo y que lo va a cumplir. Y señaló que el presidente Nicolás Maduro no va a escoger al candidato de la gente. Además, calificó el acto como una delincuencia judicial. Han inventado documentos y emitieron una decisión, y aquí quiero ser muy clara, que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. La ganadora de las primarias pidió una negociación distinta con el gobierno, en la que se cumpla la palabra y que el pueblo esté presente en la mesa. Según Estados Unidos, el gobierno de Venezuela tiene hasta abril para cumplir sus compromisos de permitir que los partidos y candidatos de la oposición se presenten a las elecciones de este año. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca dijo que la administración Biden tiene opciones con respecto a las sanciones al petróleo venezolano si no se cumplen los compromisos. El crecimiento económico del regime, when they signed on in October down in Barbados, made some commitments about opposition political parties, about free and fair elections, and what all that meant. And they haven't taken those actions. Now, accordingly, they got till April to do so. A lo que el gobierno venezolano advirtió que responderá con severidad si Estados Unidos retoma o aplica nuevas sanciones. No se metan en nuestros asuntos, se lo digo con la suficiente serenidad y parsimonia. Y nosotros estamos muy atentos
a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas. Se solicitaron otras 11 órdenes. La Corte Suprema de Venezuela confirmó una prohibición que impide a la opositora María Corina Machado registrarse para las elecciones programadas para la segunda mitad de este año. Y el tribunal dijo que ella apoyaba las sanciones de Estados Unidos, había estado involucrada en corrupción y había perdido dinero asociado con los activos extranjeros de Venezuela. Irán negó haber participado en el ataque al ejército estadounidense en Jordania, por el que fallecieron 3 militares y quedaron heridos 34. Aumenta así la tensión en Oriente Medio. El gobierno islamita se pronunció ante la acusación de Estados Unidos del ataque en Jordania a una base militar estadounidense, en la que fallecieron 3 militares y 34 resultaron heridos. Irán niega haber propiciado el bombardeo. تکرار اتهام بی اساس به ایران فرافکنی و نیز توطئه کسانی است که منافع خود را در کشیدن مجدد پای آمریکا به معرکه‌ای تازه در منطقه و تحریک آن در گسترش و تشدید بحران می‌بینند تا از این طریق مشکلات خود را پوشش دهند. Por medio de un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que el ataque se produjo contra una base militar en Jordania llamada Torre 22, que se encuentra estratégicamente situada en el noreste del territorio jordano, donde sus fronteras se encuentran con las de Siria e Irak. En la base hay desplegados unos 350 militares estadounidenses que tienen como misión lograr la derrota duradera del grupo terrorista Estado Islámico. El gobierno de Estados Unidos manifiesta que no busca una guerra con Irán, pero sí buscará una respuesta contundente. We don't seek a war with Iran. We're not looking for a wider conflict in the Middle East. In fact, every action the president has taken has been designed to de-escalate, to try to bring the tensions down. Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas, las milicias proiraníes de Irán han llevado a cabo más de un centenar de ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Naciones Unidas comunicó que hace lo posible para agilizar la investigación sobre las acusaciones realizadas por Israel, culpando a miembros de su agencia para los refugiados palestinos de participar en los atentados del pasado 7 de octubre. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos afirmó que no podrá continuar ayudando a Gaza después de febrero si no reanudan su financiación los países que le han retirado el apoyo económico, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá y Australia. La suspensión de fondos se ha ido produciendo en cascada después de que Israel acusara a varios empleados de la agencia de haber participado en los ataques de Hamas el 7 de octubre, a lo que Naciones Unidas ha respondido que quieren una investigación rápida y eficiente. Any employee involved in acts of terror will be held accountable, including through criminal prosecution. And as we said, the Secretariat is ready to cooperate with a competent authority to prosecute the individuals in line with the Secretariat's normal procedure for such cooperation. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo trabaja para brindar apoyo, protección y cubrir las necesidades más básicas de 5.6 millones de refugiados palestinos registrados en Jordania, el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, pero teme ser incapaz de seguir adelante si la comunidad internacional le da la espalda y se queda sin fondos para la asistencia humanitaria de emergencia en el enclave palestino. Ante la reunión que se lleva a cabo en París entre los jefes de la inteligencia de Israel, Estados Unidos, Egipto y el primer ministro de Qatar, mediador con Hamas, el gobierno estadounidense ve posible un nuevo pacto para la liberación de los rehenes en Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que las conversaciones han sido constructivas y que hay un marco para otro acuerdo de rehenes que podría marcar realmente la diferencia en cuanto a liberar a más personas o conseguir que entre más ayuda y a reducir la violencia.
Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente de Perú, Pedro Castillo, se entrega a la justicia peruana que lo busca por graves hechos de corrupción. Vázquez es investigado por presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, uso de documentos falsos, falsa declaración en procedimiento administrativo y tráfico de influencias. Estuvo prófugo durante 2 años y ahora se entrega a las autoridades en Perú tras un llamado del exmandatario desde la cárcel. Y la policía de Brasil investiga por un presunto caso de espionaje a Carlos Bolsonaro, que es uno de los hijos del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro. Los agentes sospechan que el concejal y estratega digital del clan Bolsonaro recibía datos recogidos por el servicio secreto sin autorización judicial sobre alrededor de 30.000 personas. Los investigadores registraron este lunes su casa y su despacho oficial con el fin de avanzar en la investigación. La fiscal de Guatemala, María Consuelo Porras, le hizo un nuevo desaire al presidente Bernardo Arévalo. La funcionaria, quien se había negado a asistir a una reunión citada por el mandatario, decidió hacerse presente, pero tan solo unos minutos. Y después de esto se retiró y dejó plantado al presidente. Con el mandato constitucional. Y en Francia se intensificaron las protestas por parte de agricultores en las carreteras del país. Están reclamando mejores condiciones laborales y menos burocracia. Por eso la policía implementó un plan de seguridad con miles de uniformados. Con el gremio de agricultores decididos a bloquear las principales vías de acceso a París y a otras ciudades de Francia, el riesgo de un aumento de las tensiones acecha este lunes. À ce stade, encore une fois, ce qu'on veut, c'est monter en charge. Donc on va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris à 30 km de Paris. Ce qui veut dire que notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français. Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement on trouve des solutions de sortie de crise. Por su parte, el gobierno anunció que 15.000 miembros de las fuerzas del orden se movilizarían desde hoy para evitar especialmente que los tractores entren en la capital y en las grandes ciudades. Donc vous aurez compris donc une grande organisation du ministère de l'Intérieur pour éviter que le pays se bloque et singulièrement la capitale parisienne. Estas protestas marcan, según los agricultores, el inicio de un asedio indefinido en la capital. Algunas de sus preocupaciones, como la creciente burocracia, tienen un carácter nacional. Otros señalan problemas más amplios, entre ellos el costo creciente del diésel agrícola, el pago tardío de los subsidios de la Unión Europea o la competencia que suponen para ellos las importaciones. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande Group. El hecho sucede luego de que la compañía no lograra alcanzar un acuerdo de reestructuración con los acreedores. Según la jueza encargada del caso, esto era apropiado para el tribunal porque debía ordenar la liquidación de Evergrande dada la falta de progreso por parte de la empresa para presentar una solución viable. Rusia se apoderó de otro territorio ucraniano ubicado en el este de ese país a pesar de su gran número de bajas y de pérdida de material militar. Según el Estado Mayor ucraniano, el ejército ha repelido más de 40 ataques de Rusia en los ejes de Avdiivka y Marinka, ambas en la región de Donetsk. Las fuerzas rusas habrían vuelto a perder más de 1.000 hombres en las últimas 24 horas. El mayor fabricante surcoreano de medios de transporte presentó el primer taxi volador eléctrico que no hace ruido. Se espera que varios gobiernos modifiquen sus reglas para que este vehículo pueda operar. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La siguiente es una de esas historias increíbles que solo ocurren en un estado como el nuestro. El doctor Olmedo López es el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se reintegró hoy a su despacho luego de haber sido suspendido por la Contraloría General de la República. Fue suspendido durante unos meses. Suspensión por el incumplimiento de una obligación de asistencia
a una audiencia pública. El doctor López es nuestro invitado esta noche. ¿Cómo es la historia de lo que le pasó al doctor López? Remitiéndonos al caso del municipio de Piojó, el señor Contralor en funciones, el doctor Carlos Mario Zuluaga, envía una invitación al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que lo acompañe. La envía el 14 de noviembre para que lo acompañe en una audiencia pública en Piojó y cuente allí de los avances en el proceso de reasentamientos a las comunidades que un año atrás habían sido afectadas por un movimiento en masa. Un movimiento en masa. La tierra se movió, las casas se cayeron, el cementerio se cayó en Piojó Atlántico. Sí. La carta la enviaron el 14 de noviembre para participar en la audiencia el 23 de noviembre. De Contraloría a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a su director, a quien le habla. ¿Sí? ¿A usted? A mí. Sí. Y pasada la audiencia a la que me enteré de ella, por terceros, porque la carta que llegó a la unidad llegó hasta un espacio directamente de la entidad, pero nunca se la entregaron al director. Un retén en el camino, supongo, y yo lo llamo una conspiración. Por eso remité el caso a la Fiscalía General de la Nación, interpuse las acciones pertinentes y bueno, se dieron las actuaciones respectivas, lo que corresponde, porque asumo que si este es un solo caso que trajo estas consecuencias, es probable que otros casos también de requerimientos a la entidad hayan quedado en el camino suspendidos por algunos funcionarios de la entidad. Es un tema que le pedí a la Fiscalía directamente asumiera las investigaciones. Sigo pues como a la espera de que la Fiscalía tome las medidas correspondientes o inicie lo que corresponde en el país a investigar y a tomar las medidas que corresponden, porque es un hecho lamentable y grave. Mejor dicho, a usted la Contraloría le envió una carta citándolo y la carta nunca le llegó. Y la carta no me llegó, pero sí entró a la entidad. Sí llegó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero al despacho del director nunca llegó. ¿Y dónde se perdió? En el camino, en la antesala. ¿El camino es entre el Contralor y usted? Entre el Contralor y el director, pero al interior de la unidad. ¿Entre usted? Al interior de la unidad. ¿Y usted siguió la pista? Seguimos la pista como tal, el rastreo de los correos electrónicos, el intercambio de información, y fue precisamente esa información la que le suministramos a la Fiscalía. Pero digamos, en el seguimiento que usted hizo, ¿encontró quién intervino para esconder la carta? ¿Quién intervino y tomó decisiones con la carta? Pero la carta que iba dirigida al director y que era indelegable a mí, y que era indelegable la asistencia. ¿Y quién el funcionario tomó la decisión de entregársela a un tercero y enviar a un funcionario de menor rango a esa audiencia. ¿Pero quién intervino? Intervino básicamente uno de los asesores del despacho. ¿Asesor suyo? Asesor nuestro, sí. Ahí en las entradas, en las puertas de la entidad, básicamente. ¿Y qué buscaba con eso? Pues no sé qué buscaban, pero hoy eso nos llevó a una suspensión que por 30 días provisional. ¿Suspensión a usted? A mí, efectivamente. Por no haber asistido a esa audiencia. Por no haber asistido a esa audiencia. ¿Y usted no asistió porque escondieron la carta? Porque escondieron la carta. ¿Y usted a quién descubrió que intervino para esconder la carta? Pues a quien remitimos a la Fiscalía, a uno de nuestros asesores, que hoy ya no labora en la entidad. El mismo día yo pedí renuncias protocolarias. Pero perdón, ¿la Fiscalía intervino? Presenté la denuncia en Fiscalía, aún no ha intervenido. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Aún no ha pasado nada. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué hice? Pedir renuncias y aceptar la renuncia al funcionario. ¿Decidió renunciar a quién? Directamente al asesor de la entidad, básicamente, y yo espero básicamente que sea la Fiscalía quien se pronuncie, revise, rastree los correos, le haga el recibimiento respectivo, porque al interior de la entidad no solo hubieron intercambio de comunicaciones, que yo prefiero evalúe la Fiscalía General de la Nación. ¿Y cómo supo usted que uno de sus asesores interfirió el camino de la carta? Porque a Piojó
llegó un funcionario de menor nivel de la entidad a la audiencia. Llegó tarde a propósito, ¿no? Pues no, llegó tarde, ese 23 de noviembre del año anterior, llegó tarde a la audiencia y eso me permitió devolverme en el camino hasta llegar a una de las fuentes fundamentales, a uno de los asesores y proceder. ¿Y lo destituyó? Y le aceptamos la renuncia. ¿A usted le pidió la renuncia? Nosotros pedimos la renuncia protocolaria a todos los... ¿Nosotros o a usted? Yo directamente pedí la renuncia. ¿Y él qué le dijo? No, en su momento yo lo que hice fue tomar los registros y proceder ante la Fiscalía. Por eso, pero él no vino... No he conversado con él. ¿No? No. ¿Él aceptó la destitución? Él aceptó la destitución y no pidió hablar con usted? Pues sí, algo me escribió al respecto, pero yo creo que hay momentos en los que uno tiene un deber de país y hay que tomar decisiones. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? No, básicamente pidió un espacio para conversar, pero mi decisión y mis denuncias estaban en Fiscalía y yo creo que... ¿Ahí le pidió audiencia a usted? Él me pidió un espacio para conversar. ¿Y usted no le aceptó? Yo creo que las decisiones tomadas son tomadas y los hechos están allí sobre el papel y creo que es a los entes de control a quien les corresponde evaluar lo sucedido. ¿Y él no lo demandó a usted por una decisión que no era justa? Él pertenece es un cargo de libre nombramiento y remoción y todos los funcionarios, pues hay momentos en los que hay que tomar decisiones como tal. No sé si es justa o injusta, pero hay momentos en que hay que tomar decisiones para que las instituciones sigan caminando, para que avancemos en el país y hay momentos en los que es mejor salir de dudas. Y eso es un buen momento y un camino para salir de dudas. Pero usted me acaba de decir que no sabe si fue justa o injusta la destitución. Es la aceptación de la renuncia al cargo. ¿Sí? No, pero digo, usted me acaba de decir, ¿justa o injusta la decisión? La tomé. La tomé porque efectivamente hay una evidencia que él conoció de la invitación. ¿Qué era la evidencia que era? La carta. La carta llegó a sus manos, él no se la entregó al director y por el contrario la remitió a un funcionario de menor nivel para que asistiera a la audiencia. ¿Él quién? El asesor, mi asesor. ¿Su asesor? Mi asesor, sí. ¿Y él no la tramitó? Él no la tramitó ante el director. ¿Y usted por qué no lo recibió? O sea, simplemente es que cuando él decide corregir el error ya había pasado la audiencia. Ya el director estaba separado del cargo, suspendido del cargo. O sea, ya habían consecuencias de conocer un documento que iba expreso al director, que traía consecuencias como tal, y ya el director, quien le habla, Olmedo López, estaba suspendido. Es decir, usted dice que hubo una conspiración contra usted. Eso es lo que le pido a la Fiscalía, que revise, porque en mi concepto hay un tema de cruce de información interna entre él, otros funcionarios, y que debe evaluar la Fiscalía y tomar las decisiones respectivas. ¿Eso cuándo ocurrió, doctor Olmedo? El hecho, la audiencia fue el 23 de noviembre, ¿sí? Y la sanción le llega al director y conozco de los temas el 6 de diciembre. O sea, hasta el 6 de diciembre conocí que había una carta que venía dirigida al director. ¿Sí? ¿Que se la escondieron? Que me la escondieron. ¿Y usted cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque conocí la carta que envió la Contraloría, ya tuve la oportunidad de acceder a otros espacios directamente de la Contraloría, conocí la carta, en este país es fácil conseguir información. Que usted jamás recibió. Y que yo jamás recibí. Y inclusive una carta muy amable, cordial. En Piojó los temas están muy avanzados con las comunidades. La alcaldía de Piojó es propietaria del predio donde se va a hacer el reasentamiento. Las comunidades tenían sus arriendos pagos, tienen sus arriendos pagos. Hay una olla comunitaria en el municipio para los damnificados. Está funcionando el tema del reasentamiento del programa del presidente Gustavo Petro en el territorio de Madera. O sea, había que mostrar y teníamos todo que mostrar realmente ese día en Piojó, allí en el Atlántico. Pero doctor Olmedo, ¿usted cómo se enteró de que existía la carta? Cuando veo en el camino de que viene una sanción. ¿Contra usted? Contra mí. ¿Una suspensión? Una suspensión, correctamente. Una suspensión. ¿Y entonces se puso a averiguar? Me puse a indagar. ¿Y? Tuve la oportunidad de conocer una copia de la carta que me habían enviado. ¿Quién se la dio? Directamente en los ires y venires, en la Contraloría,
pues reposan los correos que envían y allí estaba la carta efectivamente que nos habían enviado, e igualmente uno de los funcionarios nuestros de la entidad, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entrando ya a los correos internos del director, encontramos unos correos que habían revisado y habían borrado. Pero ahí queda el camino de esa información y cómo se remitían la información entre algunos funcionarios internamente, cómo algunos funcionarios conocieron de la carta, pero la carta no salió de un círculo interno de la entidad. ¿Y usted a qué adjudica eso? Yo a qué adjudico a una conspiración. ¿Pero por qué? Una conspiración en Colombia, en el país donde solamente suceden este tipo de cosas, pues... No, pero era claramente una conspiración contra usted. Era una conspiración contra mí, que espero no sea una conspiración contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Pero por qué usted relaciona al presidente? Porque es que estamos en una época de país crítica. Estamos saliendo del fenómeno de la Niña, ingresando al fenómeno del Niño. Las declaratorias de emergencia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la responsable en La Guajira del agua para el pueblo guayú, para las comunidades guayú. El tema en La Guajira, después de la caída del decreto de emergencia, pues quedó en manos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el tema del agua para atenderlos ahora en el fenómeno del Niño y los recursos para atender La Guajira desde la prevención han llegado todos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una muestra de ello es que el departamento de La Guajira y los municipios de La Guajira hoy tienen alimentación en el territorio, hoy tienen unos carros, carro tanque de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo entregando agua en todo el territorio. Hay un convenio con las fuerzas militares funcionando en La Guajira. La Cruz Roja y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo están articulados en el territorio, igualmente con la Defensa Civil. Y yo creo que los caminos de La Guajira son una muestra que el país puede conocer, que es posible el cambio en los territorios y que es posible que el cambio llegue a las regiones profundas de la Colombia olvidada. Pero mire, doctor López, ¿qué tiene que ver todo esto con una conspiración contra usted? Respóndame, por favor, después de conocerlo. Le preguntaba al doctor López qué tiene que ver toda esta situación que se ha presentado con la denuncia contra usted, la conspiración contra usted. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la cabeza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. De ella dependen los recursos. Hoy tenemos 155.000 millones de pesos en convenios que giramos, recursos que giramos a las fuerzas militares. Sin esos recursos no es posible que los helicópteros y la Fuerza Aeroespacial se mueva para apagar incendios. Igual los recursos para el Ejército Nacional y el Comando de Ingenieros, con los que se instalan puentes militares en el país para poder mover los carrotanques en el territorio de agua potable. Igualmente es el Ejército quien nos mueve el agua potable en La Guajira. Y esa parte, esos convenios, los convenios con la Cruz Roja y la Defensa Civil, recursos que hacen posible que estas entidades se puedan mover y actuar, pasan por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y van dirigidos. Hoy son 155.000 millones de pesos. Este año únicamente en los incendios forestales se han invertido 3.800 millones de pesos, únicamente en descargas de agua. 3.800 millones en lo corrido de este mes, es muy poco. Sí, pero sin los 155.000 millones de pesos con los que funciona la entidad, o sea, con los que la Fuerza Aeroespacial se pueda mover, con los que el Ejército Nacional se puede mover, PONALSAR, que es el equipo de reacción de desastres, pueda actuar. Entonces, digamos... Es la cabeza del sistema, de todo el sistema y de los organismos de socorro, es del sistema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es clave y es fundamental. Pero entonces, doctor López, lo que hubo no fue una conspiración contra usted, sino un acto de corrupción. Pues lo que creo que hubo
fue un proceso que terminaría afectando el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Porque cuando usted lleva 6 meses en una entidad, viene con la agenda de terminando el fenómeno de la Niña e inicia durante esos 6 meses la planeación y la incorporación de recursos para atender el fenómeno del niño. Las inversiones en La Guajira en los últimos meses del gobierno en temas de prevención de agua llegaron a 578.000 millones, una cifra histórica. Sí. La instalación de puentes militares en 72 años del Comando de Ingenieros lo dice, las fuerzas militares es histórica, nunca habían tenido esa cifra de instalación de puentes militares, 11. Todos los procesos, al interrumpir el camino de quien dirige la entidad y quien trae la memoria, pues lógicamente termina afectando procesos. Y creo que por eso mi llamado directamente a la Fiscalía, porque hoy tenemos en el país solamente en 2 departamentos, en el Meta y en Bichada, de 25.000 hectáreas consumidas por los incendios forestales. De 25.000 hectáreas, 16.000 corresponden a 2 departamentos, Bichada y Meta. Departamentos donde la ganadería, la expansión de la ganadería crece masivamente y donde yo creo que esos incendios no son naturales. ¿Usted cree que son todos provocados? No todos, algunos. Algunos. ¿Cree usted? Creo que unos medios de comunicación mostraron la semana anterior que aquí en Bogotá encontraron, combustible en la montaña, gasolina, de personas que en su momento se hacían pasar por bomberos, pero que hoy no hay claridad al respecto. Un solo ejemplo, yo soy antioqueño y Antioquia, el Valle de Aburrá, crece hacia Bello y hacia La Estrella, y cada que ya hay un solecito, llueve, se prende el Cerro Quitasol. ¿Lo de Bogotá, usted cree que fue provocado? Yo lo que puedo revisar y revisé en los medios de comunicación es que hay indicios de gasolina en la montaña. ¿Y usted tiene alguna información que confirme o descarte eso? La misma información que revisan los medios de comunicación, que registraron, pero creo que son hechos que nos motivan a todos como colombianas y colombianos a cuidar el territorio. Tengo entendido, doctor López, que usted recibió hoy, cuando terminó su suspensión, un documento de la Procuraduría, de la Contraloría fue, ¿no? Sí, efectivamente, el no prorrogar y dar por cumplida la medida de suspensión provisional. Mejor dicho, no la prorrogaron, que había ese riesgo. Había ese riesgo de una prórroga por 3 meses más. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿Reconocieron el error o cómo? Yo creo que es el primer camino. Este es un país donde yo soy y acato de manera respetuosa, por el contrario, los entes de control, considero, fortalecen las instituciones, el trabajar de la mano de ellos nos ayudan a encontrar unos caminos para mejorar los procesos al interior de las entidades. Así lo he dicho y creo que definitivamente yo lo que sí recibo con agrado es la no prórroga de la sanción, de la suspensión y bueno, a seguir trabajando por el país. Pero digo, ¿la no prórroga supone que hallaron su inocencia? La no prórroga significa de que hoy termina y que no van 3 meses más. Que sí sería... Pero, perdón, ¿la suspendieron? La suspendieron y que hoy termina en estos 30 días y que al no prorrogarla... ¿A usted le han suspendido por 3 meses? Un mes. No. Pero la Contraloría, dentro de sus facultades, podría hoy decir, suspendemos a Olmedo López por otros 3 meses más. Pero era opcional. Claro que sí, es facultativo de la Contraloría. Y no haber prorrogado la suspensión, ¿qué supone? Más bien me invita a trabajar más intensamente, pero también al interior de la entidad a tomar las medidas que correspondan y a ir de la mano de
absolutamente Contraloría, Procuraduría, Congreso de la República, hacer lo que le corresponde a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un articulador. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo articula a los ministerios hoy en el fenómeno del niño, articuló a los ministerios en el fenómeno de la niña y debe de ir de la mano, lógicamente, con los entes de control, acompañando los procesos y de las comunidades fundamentalmente. Pero mire, la Contraloría lo suspende por 3 meses o por un mes prorrogable. No, con posibilidad de prorrogar. Tiene por la eso, facultad. Prorrogable, dije. Sí. Exacto. No prorrogó. No prorrogó. Eso, en su opinión, ¿qué supone? Para mí, básicamente, es que acatamos. No, pues ya no. Hoy estuvimos 30 días acatando la decisión. Que la Contraloría no haya prorrogado, ¿para usted qué supone? ¿Qué supone? Que creo particularmente que las mismas denuncias en la Fiscalía, que los hechos que nosotros hemos mostrado toda nuestra voluntad de trabajar de la mano de los entes de control, ¿sí? Y que al interior de la entidad se están tomando las medidas, corresponden también a un hecho que la Contraloría valora y valora de manera positiva. ¿Pero usted presentó alguna denuncia? En la Fiscalía, en su momento, el año anterior. ¿Qué denuncia presentó? Denuncié la interceptación del documento que venía de la Contraloría dirigido a mi nombre y que esa... Que alguien lo intervino y lo escondió. Que no se lo entregó al director y que venía dirigido al director, ¿cierto? Y que eso generó una consecuencia. Adicional, lógicamente, a una sumatoria probablemente de otros documentos que seguramente no se respondieron oportunamente porque quizás también quedaron en el camino. Es lo que yo le pido a la Fiscalía, que sea más amplia en el tema de la investigación y se tomen las medidas respectivas. ¿Cuánto hace que fue interrumpido el camino de la carta? El camino, la carta la enviaron el 14 de noviembre, la invitación estaba para el 23, sí, y conocí la carta la primera semana de diciembre. Mejor dicho, es claramente que estaban atentando contra usted. Pues todo indica que así fue. ¿Y la Fiscalía está investigando? Pues presenté las denuncias respectivas ante la Fiscalía. Espero que se dé y se priorice, se dé esa agenda realmente y que la Fiscalía corresponda a esas denuncias. ¿Y usted por qué no quiso conceder audiencia al funcionario que destituyó? Es que los hechos eran evidentes, ¿sí? Que había enviado en mi reemplazo a un funcionario de menor nivel a la audiencia, cuando el documento claramente decía que era indelegable la presencia del director en esta audiencia. ¿Y la denuncia suya contra el funcionario destituido, cuál fue? Básicamente, el que consideramos que los documentos, el documento que se quedó en el camino y que se quedó sobre su escritorio y que lo llevó a tomar otras decisiones a él, pues afectaron directamente no solamente a la entidad, sino también al buen nombre del director, porque el director no tiene el estilo de no acudir a los llamados de los entes de control y el llamado a las instituciones. Pero mire, doctor López, ¿no pudo haber ocurrido que usted cometió una injusticia con la persona que destituyó? Fue la aceptación de la renuncia, ¿cierto? ¿Qué renuncia que usted pidió? A todos los funcionarios. Sí. ¿Cómo así a todos? Lo pedimos a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción en su momento. Creo que la entidad merece una reorganización interna, los momentos también de los funcionarios al interior de la entidad pues llevan a que las entidades mejoren día a día y creo que de eso es fundamental y hay momentos en que hay que tomar decisiones. Pues bueno, doctor Olmedo López, muchas gracias por haber aceptado esa invitación y nuestro deseo pues que la Fiscalía intervenga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI presentó Pregunta a Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Es muy delicada la situación en Sopó, Cundinamarca. Un incendio forestal ha consumido varias hectáreas de bosques y amenaza con llegar a algunas casas veredales. Nicolás Romero, los saludo, detalles de lo que sucede ahora en ese lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La saludamos en directo desde el vecino municipio de Sopó por la salida norte de la capital del país, en donde se presentaron 2 incendios la jornada de hoy que alertaron, por supuesto, a todos los residentes. Me acompaña la alcaldesa del municipio. Alcaldesa, ¿qué fue lo que pasó en ese incendio de una casa? Bueno, muy buenas noches. Sí, sobre el mediodía nos reportan un incendio en una casa en la vereda del Chuscal por posibles cortes de cables de media tensión. Inmediatamente acudió bomberos y defensa civil. Desafortunadamente, pues era una casa de madera y pues fue en segundos que esta casa quedó completamente destruida, pero es un caso aparte al que va más adelante. No hubo personas que estuvieran en peligro en el momento porque pues la casa estaba deshabitada. Precisamente en el incendio donde nos encontramos, incendio forestal emergencia, que hasta ahora atiende el cuerpo de bomberos. Me acompaña el capitán Farfán, él es el delegado del departamento. Capitán, ¿cómo está la situación en este momento? Un incendio de grandes proporciones. Bueno, afortunadamente y gracias a esa oportuna articulación en cabeza de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey, logramos activar toda la capacidad operativa de la zona. Al momento tenemos el control de 50% del incendio. Estamos haciendo un trabajo de manera directa en la parte de la montaña donde tenemos la cabeza del incendio para evitar que este nos siga avanzando. Esperamos pues trabajar toda la noche, pero mañana también en horas de la mañana, una vez se haga la evaluación, estableceremos si continuamos de esa misma estrategia haciendo la contención de este incendio. Situación en el municipio de Sopó, muchas gracias capitán, la que ustedes acaban de ver en sus pantallas, incendio que hasta ahora le hace frente el Cuerpo Oficial de Bomberos del departamento de Cundinamarca. En la capital del país también se presentó un incendio en el sur de la ciudad, hablamos en la localidad de Usme, eso es en el parque Entre Nubes, la parte alta allí de la localidad de Usme, donde los bomberos desde las horas del mediodía empezaron a batallar con esas llamas que amenazaban gran parte de esa parte precisamente del cerro allí en el sur de la capital del país. Fue tan grande la dimensión de este incendio que se solicitó apoyo de helicópteros con maquinaria especializada para tratar ese tipo de incendios forestales. Hablamos de esos helicópteros con sistemas Bambi Bucket. Ese incendio aún se está tratando de controlar por parte de los socorristas allí en el sur de la capital del país. Me despido por ahora. Esta también es una información en desarrollo, esta situación que se presenta en el municipio de Sopó, desde precisamente donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Y hasta 100 años podría tardar la recuperación de los páramos que se han visto afectados por los incendios forestales. Esto según lo reveló la CAR Cundinamarca. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, reveló el trágico panorama que vive el departamento a causa de incendios forestales. Sí, es muy triste que hayamos perdido a la fecha 1.327 hectáreas, en especial porque ha sido en zonas de importancia ambiental, coberturas naturales, en zonas de recarga hídrica. Vamos a tardar muchos años y a invertir muchos recursos en la restauración de estas zonas. Un ecocidio se refiere a manos criminales que provocan las conflagraciones con intereses económicos. Eso depende del ecosistema. Cuando estamos hablando de ecosistemas de bosque alto andino, podemos hablar de 30, 40 años. Cuando hablamos de páramo y sobre 3.200 metros, podemos hablar de 80 y 100 años. La recuperación de las más de 1.000 hectáreas tardarían décadas en volver a ser las mismas. Hemos tenido 191 eventos de incendios en Cundinamarca a la fecha en 68 municipios. A hoy tenemos solamente 4 incendios activos en Zipaquirá, en Machetá, en Gachancipá y en Fuquene, Cundinamarca. Ante esta situación, inició un plan de recuperación. Vamos a contratar una serie de expertos científicos que van a evaluar las condiciones de las áreas. No se trata solo de llegar a sembrar allí, no, hay que esperar unos meses cómo se comportan los suelos, cómo se comporta la vegetación luego del incendio, y hay que hacer una restauración ecosistémica. Ejército y policía siguen ayudando en la mitigación de la crisis. A esta hora los bomberos intentan controlar el fuego de un nuevo foco en el Cerro El Cable en Bogotá. Stig Luengas, ¿cuál es la situación? Adelante, buenas noches.
Así es, compañeras en estudio y televidentes, los saludo a esta hora desde el puesto de mando unificado instalado exactamente en el Cerro El Cable, en los cerros orientales de Bogotá, justamente en el barrio El Paraíso, localidad de Chapinero, donde a esta hora los bomberos intentan controlar un nuevo foco que se reactivó en horas de la tarde. 4 días intensos por parte de los bomberos tratando de apagar estas conflagraciones que se presentan aquí. Han dicho hace pocos minutos en medio de este puesto de mando unificado que se estaría tratando de manos criminales, las que están activando nuevos focos para arrasar con todo a su paso y luego hacer construcciones de viviendas. A esta hora son en total 15 unidades de bomberos las que participan en este puesto de mando unificado. Han enviado algunos soldados a lo más alto de la montaña donde se reactivó este foco. En las imágenes ustedes están viendo cómo se está prendiendo en llamas los árboles, el bosque, toda la naturaleza aquí en la localidad de Chapinero. Hay que decir también que hace presencia algunos organismos de emergencia como la Defensa Civil. También importante aclarar que en este momento no hay paso hacia el barrio El Paraíso. Hace presencia también la Secretaría de Movilidad restringiendo el paso. También se habla de un foco que se estaría presentando en el sector La Fiscala. Allí algunas personas habrían intentado quemar un árbol y esto se habría extendido durante varios minutos. El llamado de todas las autoridades a las personas es a no hacer fogatas y ser responsables en medio de esta tragedia ambiental que se está viviendo en el país. Con estas imágenes del Cerro El Cable me despido. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Conciencia. Y 11 departamentos están en alerta por desabastecimiento de agua debido al fenómeno del Niño, según revela un informe de la Unidad de Gestión de Riesgo. En 134 municipios del país se han reportado alertas por desabastecimiento de agua, ubicados en 11 departamentos debido al fenómeno del Niño. En 6 de esos departamentos se ha declarado calamidad pública. Hicimos hoy el tercer llamado a los entes territoriales para que envíen la información respectiva y el estado de sus municipios en los diagnósticos reales de las necesidades en cada uno de sus corregimientos, de sus veredas, de sus cabeceras municipales. Los más de 400 incendios forestales dejan 23.291 hectáreas de bosque afectadas. Más del 50% en Meta y Bichada, donde crece la expansión de la ganadería, que es un tema que le corresponde a la Fiscalía revisar. Creo que es importante poner la lupa en estos 2 territorios. Varios equipos de atención solicitaron un presupuesto adicional para enfrentar febrero, que será el mes más caluroso y seco del año según el IDEAM. Y atender el pico del fenómeno del Niño, unas peticiones que hacen estas mismas entidades a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por valor de 566.000 millones de pesos. Hoy se reintegró el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, quien a su vez dirige el Sistema Nacional de Atención de las Emergencias presentadas por el fenómeno del Niño, luego de que la Contraloría determinara una suspensión provisional por no asistir a una audiencia pública, de la que según el funcionario no recibió notificación por parte de uno de sus asesores, mismo que denunció ante la Fiscalía. Yo creo que los hechos pues los determinarán los entes de control, pero sí trajo consecuencias. Trajo la suspensión del cargo por 30 días. Hoy la Contraloría, a través de este auto, determinó que no se prorrogará la suspensión y se dio por cumplida la medida. En Santander ya son varios los municipios en los que hay racionamiento de agua debido a la fuerte sequía. El racionamiento de más de 12 horas de servicio de agua comenzó en 17 municipios de Santander que por altas temperaturas e incendios forestales registran reducción en un 60% del caudal de sus fuentes hídricas. La afectación es bastante significativa en el departamento, tanto en desabastecimientos de agua como en los incendios presentados. Consideramos que el departamento de Santander en este momento es tal vez el segundo departamento con mayor afectación de incendios. Otro afectado por este brusco cambio climático es el aire que respiran los santanderianos. Hemos visto que se ha ido deteriorando un poco la calidad del aire sin que salga aceptable. A la fecha, según cifras de la Oficina de Riesgos, se han registrado en Santander más de 40 grandes incendios, 259 conatos que han devorado más de 1.145 hectáreas de bosques y reservas naturales y fauna y flora. 2 personas han sido capturadas por causar algunos de ellos. En Medellín, 4 corregimientos de la capital de Antioquia están bajo racionamiento de agua.
Los corregimientos de Medellín donde ya se comenzó a aplicar el racionamiento por escasez de agua son Santa Elena con un impacto del 49% de los clientes que reciben el suministro a través de acueductos veredales, San Antonio de Prado con el 81%, Altavista 34% y San Cristóbal con el 100%. Por ahora San Sebastián de Palmitas no reporta problemas. Estamos hablando que son 22.890 familias que se surten de acueductos veredales. De aquellas familias que se surten de acueductos veredales, hoy hay ya dificultades para 15.700 familias, casi un 68% de ellas. El mandatario precisó que la medida ya inició entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, no aplica para la zona urbana y habló del estado de las 2 plantas de tratamiento con una capacidad de casi el 90% de abastecimiento. Y en el sur del Atlántico la situación es crítica por el fuerte verano que ha provocado una caída en los niveles del río Magdalena. El nivel del río Magdalena en la estación San Pedrito, en jurisdicción del municipio de Suán, en el sur del Atlántico, es de 2 metros con 2 centímetros, es decir, 1 metro 83 centímetros menos de lo que estaba el pasado 2 de enero. De la semana pasada hacia acá el descenso del río ha sido acelerado. En promedio tenemos entre 7 y 13 centímetros de baja de nivel cada día. En los acueductos de Luruaco, Repelón, Santa Lucía, Manatí Candelaria, Las Compuertas en el Canal del Dique y Campo de la Cruz en el río Magdalena ha sido necesario rodar las bocatomas por el bajo nivel de las aguas. El departamento se abastece 100% del río Magdalena en el Canal del Dique, donde se ubican 14 bocatomas de acueductos regionales que tenemos. Por esta emergencia ha sido necesario también racionar hasta 12 horas el servicio de agua potable en municipios como Campo de la Cruz. El vicepresidente de Programas de Financiamiento de Finagro, Rodolfo Bacci, anunció un paquete de recursos para asegurar las cosechas en medio del fenómeno del Niño. De acuerdo con la entidad, para este año el programa de incentivo al seguro agropecuario contará con 146.500 millones de pesos con el fin de enfrentar los impactos del fenómeno del Niño. De esta manera se facilita la compra de la póliza, sobre la cual se tendrá un subsidio de hasta el 95%. Está dirigida a subsidiarle la prima al pequeño productor y al mediano productor. El funcionario explicó que si un pequeño productor compra una póliza con una prima de 1 millón de pesos, solo tendrá que pagar 100.000 pesos y los 900.000 pesos restantes los asume el gobierno. La medida aplica para todos los cultivos. Le recomendamos a los productores que se acerquen a las aseguradoras para que puedan averiguar y puedan tener y contar con un seguro agropecuario. Los recursos del año pasado, que no se usaron por más de 20.000 millones de pesos, serán adicionados en 2024. Y en el departamento del Tolima también se registra un grave incendio. Pobladores piden ayuda aérea ante la cercanía de las llamas a las viviendas. Las llamas no paran de consumir varios de los cerros de Colombia. Este es un incendio que consume el sector conocido como la Mesa de los Palacios en Honda, departamento de Tolima. En las imágenes se observa cómo las llamas están muy cerca de la población tolimense, provocando una alerta. Diferentes cuerpos de bomberos intentan mitigar la situación. Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional y Policía hacen apoyo en esta región del país. Algunos ciudadanos se vieron obligados a evacuar por lo cerca que están las llamas a las viviendas. Hasta el momento no ha habido apoyo aéreo por parte de Fuerza Aeroespacial, ni policía ni tampoco ejército. Bogotá reportó hoy un nuevo récord de temperatura. El termómetro superó los 25 grados Celsius. Este lunes, Bogotá se sumó a múltiples municipios del país que han registrado nuevos récords de temperatura. La capital marcó 25.84 grados Celsius, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Una cifra similar se registró hace exactamente 7 años. Sin embargo, la temperatura presentada hoy en la capital del país fue histórica. Las autoridades capturaron en Tunja a 3 personas señaladas de estar prendiendo fuego en zonas rurales.
Luego de la información que entregara la comunidad y gracias al sistema de videovigilancia que hay en la ciudad, se dio con la captura de estos sujetos que habían iniciado las conflagraciones. Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Tunja. Logramos en la ciudad de Tunja la captura de 3 individuos quienes causaron incendio. En el primer caso, en el sector de la Cárcava, nos informaron y oportunamente en la reacción de nuestro cuadrante fue capturado este sujeto. En el segundo caso, 2 individuos se encontraban quemando cables para extraer cobre, lo que causaron un incendio. Las líneas 119 y 123 están dispuestas las 24 horas del día para atender denuncias. XM, el operador del mercado energético, reportó una nueva caída en el nivel de los embalses. El reporte de XM operador del mercado energético muestra que el nivel de los embalses bajó al 58% debido a los efectos de la sequía. Este es el nivel más bajo desde que inició el año, cuando se ubicaban alrededor del 70%. Acolgen sostiene que las cifras están sobre lo presupuestado y el sector está preparado para enfrentar el fenómeno del Niño con la entrada de Hidroituango y Termocandelaria. Hay que dejar actuar el mercado y si no hay ningún tipo de evento extraordinario ni ninguna intervención extraordinaria, deberíamos poder pasar este fenómeno del Niño de manera tranquila. La dirigente mostró su preocupación sobre el largo plazo al considerar que hay retrasos en varios proyectos que se suma a la demora de las subastas que adjudican nuevos contratos. Ambas situaciones ponen en riesgo la energía en firme a partir del 2026. Tenemos que dar las señales para que se hagan las inversiones y para que los proyectos que se están construyendo se materialicen de la mejor forma y lo más rápido posible. Por otro lado, XM reportó la entrada de 36 proyectos de transmisión y 32 de generación que fortalecerán la operación del sector. El Gobierno Nacional explicó el alcance del decreto que declara la situación de desastre y autoriza expropiaciones por vía administrativa de predios que se necesiten para atender la emergencia por la sequía. La declaratoria de desastre nacional por incendios y sequía abre la puerta a la expropiación por vía administrativa de predios que con urgencia requiere al gobierno para atender las emergencias. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Busca una negociación directa. Pero el dueño del lote, el dueño de la finca dice no la vendo, no importa que sea zona de desastre, que sea declarado el desastre, y entonces ahí tendría el Ejecutivo la posibilidad de entrar a expropiar vía administrativa, pagando de todas maneras el precio del bien. Se trata de aplicar el artículo 75 de la Ley 1523 del 2012, que dice: agotada la etapa de negociación directa, el representante de la entidad podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo. Eso sí, aclara el ministro que solo se usará esta figura en casos excepcionales. Estos son casos estrictamente de desastre. No es que vamos a coger esta medida y vamos a decir, entonces ahora sí con esto hacemos la reforma agraria. No se trata de eso. La situación de desastre se mantendrá por un año. La Secretaría de Ambiente de Bogotá indicó que la emergencia por la mala calidad del aire continúa. El jueves se desarrollará una nueva jornada del día sin carro. Tienen que pasar 36 horas seguidas con una calidad del aire en estado moderado o bajo para que se levante la alerta ambiental en el suroccidente de la ciudad y con ella las medidas restrictivas a la movilidad. Hoy, en el transcurso del día, volvimos a naranja, es decir, a calidad del aire con riesgo moderado y alto en algunas estaciones del suroccidente. Entonces vuelve el conteo. Por ahora, el reloj se ha reiniciado varias veces, pues a pesar de que se ha evidenciado una mejora en la calidad del aire, aún no se logra la continuidad requerida. Se espera que con el día sin carro, que es este jueves en Bogotá, se le dé un respiro más al aire capitalino. Este jueves es día sin carro y el día sin carros sucede todos los primeros jueves de cada mes y en ese sentido estaremos anunciando cómo operará ese día ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía. Por ahora se mantiene la medida de extensión de pico y placa para los sábados y también el pico y placa para los vehículos de carga entre semana. Servicio Noticentro 1 CMI. Recomendaciones para las altas temperaturas. Importantes recomendaciones para el cuidado de la salud ante las altas temperaturas. Hidrátese, preferiblemente con agua y jugos naturales. Aplíquese suficiente bloqueador solar. Utilice ropa ligera.
cachuchas o sombrilla y evite realizar actividad física intensa al aire libre. Por 7 días más se extenderá el cese el fuego con el ELN. Así lo acordaron las delegaciones del gobierno y de la guerrilla en Cuba. Las delegaciones del gobierno y el ELN acordaron extender solo por una semana el cese al fuego. Hoy firmamos un acuerdo que extiende el cese al fuego vigente hasta el 5 de febrero cuando termina el ciclo, mientras terminamos una evaluación y trabajamos aquellos aspectos que permiten fortalecer el cese al fuego y su prórroga. ¿Pero qué tanto ha cumplido el ELN el cese que vence a la medianoche de este lunes? Se puede decir en primer lugar que fue un cumplimiento parcial del cese al fuego. Cifras oficiales indican que a la fecha se han registrado 35 secuestros y 43 homicidios. En el marco de esta búsqueda de la prórroga del cese al fuego, pues lo que se busca es que justamente el ELN suspenda esa práctica y que además de eso pueda liberar a las personas que tienen secuestradas. Expertos en conflicto tienen registro de 16 casos de confinamiento a poblaciones con participación del ELN. Son dos cosas que se deben afinar: el protocolo, ruta clara para decir eso es una violación o no al cese al fuego, y lo segundo, que el mecanismo de monitoreo pues también pueda dar claridades sobre acciones que pueda realizar el ELN o la fuerza pública que puedan violar el cese. Los departamentos más afectados por acciones armadas son Arauca, Cauca, Nariño y Chocó. Como una violación del cese el fuego, catalogó el ejército un ataque por parte de las disidencias de las FARC en el Cauca. En el hecho perdieron la vida 2 soldados. No cesa la violencia en Nariño. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército Nacional, que se encontraban adelantando operaciones de estabilidad en la vereda de Las Lajas, zona rural del municipio de Magüipayán, fueron atacadas por integrantes del Estado Mayor Central, estructura Alan Rodríguez, de las disidencias FARC. Fueron atacados por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estado Mayor Central, estructura Alan Rodríguez, de las disidencias de las FARC. En este hecho fueron asesinados 2 soldados profesionales, Walter Froilén Vargas Morales y Jaime Alberto Burgos Durango, oriundos de Caicedo y Turbo, departamento de Antioquia. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación por configurarse en una violación al cese al fuego pactado con este Grupo Armado Organizado. También se confirmó que hubo heridos. De igual forma, resultaron heridos 2 soldados profesionales más, quienes se encuentran estables y fueron evacuados de la zona para recibir atención médica especializada. El ejército recuperó a menores de edad que habrían sido reclutados por las disidencias FARC. Las autoridades buscan al tío de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien fue secuestrado en las últimas horas. Sobre las 11 de la mañana de este lunes 29 de enero fue secuestrado Sócrates Curi Perea, exdiputado del departamento del Chocó y tío de la gobernadora actual de este departamento, Nubia Carolina Córdoba Curi. Los hechos se habrían presentado cuando Sócrates salía de su finca ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio de Tadó. Lo único que hemos logrado encontrar hasta el momento por parte de las unidades de Gaula y Policía Judicial que tenemos haciendo el registro en coordinación con Ejército son las huellas del parecer 3 personas que habrían estado en el sitio saliendo de la finca hacia zona boscosa. En este comunicado, la gobernación del Chocó rechaza el secuestro de Sócrates Curi e informa que están coordinando con las autoridades para garantizar la pronta liberación del secuestrado. La Defensoría del Pueblo reveló un informe que da cuenta de un drástico aumento en el desplazamiento y el confinamiento en Colombia. El último año en Colombia, 2023, al menos 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento. Se ha agudizado la situación de derechos humanos en nuestro país. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de estos eventos. Genera, por supuesto, la expansión y también el control territorial social de estos grupos armados ilegales, que es lo que buscan ellos, lograr procesos de carnetización. En cifras, 154 eventos de desplazamiento forzado hubo en Colombia, un incremento del 7% en comparación con 2022, cuando reportaron 144 hechos. Hago un llamado enérgico a los grupos armados ilegales, que si verdaderamente tienen esa real voluntad de adelantar un proceso de paz, entregarle un país en paz a los colombianos, es el gran anhelo que tenemos todos los colombianos.
En el mismo 2023 se presentaron 215 eventos de confinamiento, lo cual significa un incremento del 63%. Esto en comparación con el 2022, cuando se registraron 132. Y 3 personas murieron, además 2 más están desaparecidas luego del naufragio de una embarcación en la cual viajaban varios migrantes. En la tarde de este lunes se presentó un accidente marítimo en el Golfo de Urabá, cerca al corregimiento de San Francisco del municipio de Acandí, donde una embarcación con 40 pasajeros naufragó debido a las fuertes olas por las altas mareas en estas temporadas, dejando 3 víctimas fatales. En la ruta Turbo-Acandí, que cubre ruta Turbo-Acandí, pues con 38 personas aproximadamente, nos dicen lamentablemente la pérdida de vidas ahí, entre ellas una menor de edad. Y hasta ahora entendemos que todos son extranjeros. Las autoridades lograron rescatar con vida a 35 personas, pero siguen en la búsqueda de otras 2 que se encuentran desaparecidas, entre ellas el conductor de la embarcación. La alcaldía de este municipio activó los protocolos y mecanismos para atender la emergencia. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. Ministro de Justicia plantea implementar la carrera judicial para elegir al fiscal general y a los magistrados de las altas cortes. En Colombia hay 1 millón de personas sin ningún documento de identidad, revela el registrador nacional Hernán Penagos. El Contralor General advierte que las obras del Metro de Bogotá reportan un retraso del 8%. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de la posibilidad de reformar los mecanismos de elección de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial. El proyecto se presentaría si lo proponen los integrantes de la Comisión de Expertos para reformar la justicia. Osuna presidió hoy en la Universidad Externado una cátedra sobre la reforma a la justicia y los cambios que el país necesita. Esto dijo sobre la figura del fiscal general. Hay que incluir en cargos de carrera hay que incluir en la carrera cargos que hoy en día no lo son. ¿Por qué no llegar al cargo de fiscal general por concurso? Los mejores investigadores criminales del país se someten a un concurso. Osuna habló de la posibilidad de presentar un proyecto de reforma constitucional para que a las altas cortes se llegue a través de la carrera judicial. ¿Por qué la carrera judicial se detiene en el cargo de magistrado de tribunal y no llega a las altas cortes? Porque nunca se nos habría ocurrido que lo podíamos cambiar. Se puede hacer por carrera a las altas cortes. Puede ser por periodo fijo, porque ya es el final de la carrera judicial de una persona, pero podría ser una buena idea. También planteó fomentar la equidad de género en las altas cortes, que actualmente no están obligadas a la paridad. Diseñar en las altas cortes sistemas de lista cremallera, de paridad de género, en fin, para que el enfoque diferencial pueda ser más cierto. Juristas consultados por Noticentro 1 CMI advierten que el choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa afecta el funcionamiento de la justicia y piden a ambos funcionarios bajar el tono de la discusión. La nueva confrontación entre el presidente y el fiscal general se da luego de que el primer mandatario señalara que Barbosa estaría buscando capturar a funcionarios de su gobierno, incluso lo acusa de ejercer sedición, es decir, alzarse contra su autoridad. Para el profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, la confrontación no es un buen mensaje para el país. Lo que el país necesita es bajar un poco a esa beligerancia, a esa controversia, porque ¿qué le podemos pedir a los colombianos? Que no se insulten en la calle, que no salgan a darse puños después de un accidente cuando ven a sus autoridades pues peleando de esa manera. El exfiscal Eduardo Montealegre, por su parte, dice que el cruce se da como parte de una campaña política por parte de Francisco Barbosa. Payasadas y civismo que va a ser un rey de burlas, todo esto que está haciendo Barbosa. Ya lo veremos después de que salga la fiscalía a ver si va a ser capaz de llenar las plazas públicas de Colombia con su candidatura. El choque se da a menos de 15 días de que Barbosa deje el cargo de fiscal general y cuando la Corte Suprema se alista para elegir su reemplazo. El debido respeto a la función que emprende la Corte Suprema de Justicia
con relación a la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Misión que debe desempeñar sin perturbación, intimidación. La Corte Suprema ya hizo una primera votación para elegir el reemplazo de Barbosa, pero hasta ahora ninguna de las ternadas tiene los votos suficientes. Como una mala despedida, calificó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la actitud del saliente fiscal Francisco Barbosa por sus arremetidas contra el presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó al fiscal general de la Nación por los constantes ataques contra el presidente Gustavo Petro. El señor fiscal está de salida y de una manera interesante viene dando declaraciones diarias. Me parece que es una mala despedida. El jefe de la cartera política invitó al saliente fiscal a hablar menos y a hacer más. Yo recuerdo que había un buen dirigente que incluso ostentó durante algunos días la calidad de presidente de la República y le pedía a los jueces que hablaran en las providencias, que no hablaran tanto ante los micrófonos. Se llamaba Carlos Lemos Simos, era un hombre muy sabio. La última crítica del presidente Petro al fiscal se dio este fin de semana en Quibdó por las investigaciones que adelanta el ente acusador en contra de su gobierno. Ahora nos quieren echar otra vez. Lo advierto. El fiscal en su desespero. En Colombia hay 1 millón de personas sin ningún documento de identificación. Así lo reveló hoy el registrador nacional Hernán Penagos. La cifra sobre el número de colombianos que no tienen documento ninguno de identificación la dio el registrador nacional Hernán Penagos en la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo para proteger los datos personales. Pueden ser cerca de 1 millón los colombianos que en las regiones más apartadas y profundas del país no tienen identificación ni registro. Saben ustedes que el acceso a la identificación es la puerta de entrada a los derechos fundamentales. Una persona que no está registrada ni identificada, mucho menos, podrá tener en el futuro derecho a la educación, a la salud o a la vivienda. El convenio con la Defensoría permitirá incrementar y fortalecer los protocolos de seguridad de la entidad. Pues vamos a definir unos protocolos muy estrictos y muy precisos para que esos datos que comparte la registraduría a entidades públicas y privadas sean administrados con los más altos índices y rigores que se establece a través de las normas internacionales. En conjunto con la Defensoría, la Registraduría comenzará el proceso de identificación de ese millón de colombianos que no tienen documento de identidad. En abril se definirá la situación jurídica del contratista Emilio Tapia, quien busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía para devolver más de 6.000 millones de pesos en los del escándalo de corrupción de Centros Poblados a cambio de una rebaja de pena. Emilio Tapia le propuso a la Fiscalía devolver 6.200 millones de los 70.000 millones que se extraviaron en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Tapia busca una rebaja de pena y un acuerdo con la Fiscalía con las gestiones, así lo deja constatado en esta carta. Circunstancia que muestra claramente mi voluntad de cumplir y resarcir los daños causados. Tapia dice en la misiva que incluso la Contraloría le devolvería parte de sus bienes, los cuales utilizaría para reparar. Ordenó el desembargo de las cuentas bienes muebles e inmuebles adscritos a mi nombre y las de mis empresas, las cuales habían sido embargadas previamente. Tapia busca llegar a la negociación con la Fiscalía, lo que lo llevaría a aceptar cargos y a colaborar con la justicia. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que las obras del Metro de Bogotá reportan un retraso del 8%. La Contraloría General y la Distrital de Bogotá anunciaron el inicio de una vigilancia especial a las obras de la primera línea. El gerente del Metro, Leonidas Narváez, aseguró que los retrasos se han dado en el componente del contrato de concesión de la obra. La Contraloría General de la República divulgó los resultados de 11 auditorías a entidades promotoras de salud, es decir, a EPS, para la ejecución presupuestal del 2022. La auditoría a la EPS Sanitas advierte que, aunque entre 2021 y 2022 ejecutaron recursos por 13.6 billones, sus estados financieros del 2022 arrojan pérdidas netas por 295.368 millones de pesos, evidenciando dificultades de liquidez, lo que denota desequilibrio económico, colocando en riesgo la sostenibilidad del sistema. En las auditorías, la Contraloría determinó que las EPS incurrieron en irregularidades por 4.800
2.201 millones de pesos, Asmed Salud, 2.425 millones de pesos, Nueva EPS, 2.162 millones, Cosalud, 1.656 millones de pesos, Salud Mía, 1.298 millones, Capital Salud, 1.105 millones, Ecoopsos, 226 millones, Alianza Salud, 505 millones, Maya Más, 115 millones, Sura, 816 mil pesos, Sanitas y Salud Total no registró. En medio del litigio que tiene con la firma Thomas Gregg & Sons, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió hoy una nueva licitación para la impresión de pasaportes. La nueva licitación que abrió hoy la Cancillería para la impresión de pasaportes tiene un costo de 416.146 millones de pesos y va hasta el 31 de julio de 2026. El objeto del contrato incluye el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El tema de los pasaportes tiene en litigio al Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y al consorcio de Thomas Gregg & Sons, que lo sigue imprimiendo durante la prórroga que le dio la Cancillería por un año más, luego de que el propio canciller Álvaro Leiva Durán declarara desierta la licitación del año pasado por 600.000 millones de pesos. El motivo que el gobierno del presidente Gustavo Petro considera que un solo proponente no es garantía de pluralidad y transparencia pública. Se entregó a las autoridades el presunto asesino de una joven mujer en Medellín. La víctima sería su compañera sentimental. La historia de amor entre Isabela Mesa y Sebastián Villegas terminó en una tragedia. Horas después de una fiesta que fue convocada para celebrar la llegada de la joven de 19 años, quien se encontraba en México, su cuerpo fue hallado en una maleta en esta vivienda, ubicada en la Comuna 6, 12 de octubre. El joven de 21 años, quien al parecer prestaba servicio militar en el ejército y se encontraba de permiso, huyó y en las últimas horas se entregó en una estación de policía. La fiscalía reveló detalles del crimen. La mamá del victimario es la persona que alerta a la policía, se hace presencia en el lugar y desafortunadamente encontramos una mujer que había sido víctima de feminicidio por su pareja. La mujer dejó un niño de 2 años. Según la estadística, este año 9 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. Se llevaron a cabo las honras fúnebres del hito de la televisión Julio E. Sánchez Vanegas. Amigos y familiares asistieron a las exequias. Sonoticentro 1 CMI, sus directivas y empleados extienden su voz de condolencia a su viuda y a sus hijos. Un sentido homenaje le rindieron familiares y allegados a la memoria de Julio Sánchez Vanegas, una de las leyendas y pioneros de la televisión colombiana, que falleció a sus 93 años de edad a causa de problemas de salud que lo aquejaban. Deja un legado gigante para las comunicaciones, del país. Fue mi maestro, mi ídolo de siempre. En medio de la nostalgia, sus hijos aprovecharon para recordar algunas anécdotas que les dejó su padre y el legado que perdurará por años. Tenía una sonrisa porque como colombiano, como público, como televidente, radioescucha, lo disfruté en mi infancia, en mi juventud y después como profesional tuve la suerte de tenerlo cerca. La presencia en escena, su imponente voz y su carisma trascenderá por generaciones como uno de los hombres más importantes en la historia de la televisión nacional. María Corina Machado continuará con su candidatura presidencial en Venezuela. De otra parte, Irán negó el ataque a la base militar de Estados Unidos en Jordania. La Organización de las Naciones Unidas busca agilizar la investigación contra los empleados de esa institución. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La opositora venezolana María Corina Machado dijo que no abandonará la candidatura de las elecciones de Venezuela pese a que el Tribunal Supremo de Justicia selló una inhabilitación política por 15 años. Por su parte, la Casa Blanca dijo que el gobierno de Nicolás Maduro tiene hasta abril para permitir que la oposición se postule a la presidencia. De lo contrario, se aplicarán nuevas sanciones ante el comercio de petróleo, ya que deben cumplir con el acuerdo firmado en Barbados.
El gobierno de Irán dice que no propició el ataque a la base militar estadounidense en Jordania, en donde fallecieron 3 militares y 34 resultaron heridos. Por su parte, Estados Unidos dijo que no busca una guerra con el pueblo iraní, pero sí buscará dar una respuesta al atentado. Naciones Unidas comunicó que hace lo posible por agilizar la investigación sobre las acusaciones realizadas por Israel, culpando a integrantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de participar en los atentados del pasado 7 de octubre. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos ha afirmado que no podrá continuar ayudando a Gaza después de febrero si no reanudan su financiación los países que han retirado el apoyo. Los deudores que entran en mora con la banca colombiana van en aumento. Así lo reveló el último informe de la Superintendencia Financiera. El director de estudios financieros de Asobancaria, David González, confirmó que el año anterior más hogares se colgaron con los pagos de sus créditos. Por esto, la cartera morosa alcanzó un nivel de 35,7 billones de pesos con corte a noviembre. En situaciones de difícil poder adquisitivo con una inflación tan alta o con desaceleración económica, es muy probable que los hogares empiecen a priorizar sus gastos y pueden empezar a caer en mayor mora para, por ejemplo, sus tarjetas de crédito o sus créditos de libre inversión. La desaceleración de la economía y las dificultades de hogares y empresas para pagar sus deudas también influyeron en que el año pasado se redujeran las ganancias del sistema financiero. El ciclo económico de ajuste fue bastante fuerte, eso sin duda afectó la actividad principal de las entidades, que es otorgar créditos. La Federación Nacional de Ganaderos denunció especulación con los precios de la carne y pidió investigar ese fenómeno. El gremio ganadero reportó una reducción de 14% en los últimos meses en la remuneración a los productores de carne, mientras que este producto al consumidor final ha tenido aumentos hasta de 3%. Por eso se pide investigar un posible caso de especulación con los precios de la carne. Muchos agentes comercializadores tienen por política no acostumbrar al consumidor a que el precio de la carne baja, sino que el precio de la carne sube, aunque la materia prima, que es el novillo, la materia prima principal, esté bajando como ha venido bajando en el último año largo. ¿Hay especulación con el precio de la carne entre los comercializadores? Pues cuando uno está viendo que el precio al ganadero baja y al consumidor, si bien no ha subido tanto, pero sigue subiendo, pues evidentemente esos márgenes se están quedando en algunos agentes. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, afirmó que el déficit del Fondo de Combustibles bajó al cierre de 2023. Con los incrementos en los precios de la gasolina, hoy en niveles de los 15.000 pesos el galón, se logró reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Este pasó de 36 billones de pesos en 2022 a 20 billones al cierre de 2023. Con la medida y a la espera de los incrementos en el ACPM, se prevé que dicho déficit en 2024 sea de 10 billones de pesos. La perspectiva, digamos, para el FEPEC en el año 2024 depende un poco de la política, de qué tan activa sea la política de ajuste de precios de la CPM. Del lado de la gasolina, sabemos que hay un escenario en el que el precio regulado ya está por encima del precio internacional. Estas cuentas serán presentadas por el Ministerio de Hacienda en su próximo plan financiero. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,2% a 1.279 puntos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 4,62% a 21.280 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,42% a 10.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 7.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,21% a 2.395 pesos. La Superintendencia Financiera fijó en 34.97% la tasa de usura para febrero. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.918 pesos con 93 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.235 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.89. El azúcar se transó en 23,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.03. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 80. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Chicago Fire. Feliz noche.